Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del diferenciado de termodinámica. Corresponde a la clase del día martes 31 de marzo y seguimos en la unidad de calor y temperatura, y el objetivo del día de hoy va a ser realizar ejercicios de calor y dilatación. Vamos a hacerle entrega, o les voy a hacer llegar una guía de ejercicios, de los cuales voy a explicar aquellos que considere que estaban con mayor dificultad o con un tipo de enunciado que no hayamos trabajado. Entonces, el primer ejercicio que vamos a trabajar es el siguiente. El enunciado dice: una regla de acero tiene una longitud de 0,45 metros a una temperatura de 18 grados Celsius. Y la pregunta es: ¿cuál es la longitud a 100 grados Celsius? Es decir, cuando existe una variación de temperatura. Y me dan por acá el valor del coeficiente de dilatación, que es este 12 por 10 a la menos 6, 1 entre grados Celsius, ¿sí? Entonces extraemos los datos. Tenemos una longitud inicial, que es la longitud antes que exista el cambio de temperatura, que va a ser 0,45 metros. Tenemos el coeficiente de dilatación, que es 12 por 10 a la menos 6, Celsius a la menos 1. Tenemos una temperatura inicial, que sería 18 grados Celsius, que la tenemos acá, y una temperatura final, que son 100 grados Celsius. Ya teniendo los datos, sabiendo entonces que me piden es la longitud cuando se aumenta la temperatura, significa que me están pidiendo la dilatación lineal, ¿sí? Porque es longitud. Entonces, aplicando la ecuación de dilatación lineal, tenemos que la variación de longitud va a ser igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación o de expansión por la variación de temperatura. Sustituyendo los valores a través de un desarrollo, tenemos entonces la longitud inicial 0,45 por el coeficiente de dilatación, que sería 12 por 10 a la menos 6, por la variación de temperatura, que sabemos que es la temperatura final, que serían 100 grados Celsius, menos la temperatura inicial. Resolviendo entonces esta multiplicación, nos va a quedar que la regla de acero creció o aumentó o se dilató 4,428 por 10 a la menos 4 metros. Pero me piden cuál es la longitud a los 100 grados, es decir, como la longitud final. Significa que este aumento que tuvo, yo debo sumarlo entonces con la longitud inicial para saber entonces cuál va a ser la longitud total o la longitud final de esa regla de acero. Quedándonos entonces, como les dije, la inicial 0,45 más el aumento que tuvo, que es 4,428 por 10 a la menos 4, y haciendo esa suma nos va a quedar 0,4504428, todo ese numerero que tenemos allí. Como es longitud, es una unidad, queda en unidad de longitud, que sería metros, que es la unidad que estamos trabajando desde el inicio. Entonces, de esta forma hacemos la aplicación de lo que son las ecuaciones de dilatación. Recuerden que teníamos o trabajábamos con tres tipos, que era la de longitud, que se me fue el nombre, sí, longitud, la superficial, sí, retrocedo, lineal, superficial y volumétrica. Gracias por ayudar. La lineal era en una sola dimensión, la superficial, que sería la del área, y la volumétrica, que trabaja con el volumen. Entonces, dependiendo de lo que me estén pidiendo, sabemos que tenemos que aplicar cualquiera de esas tres. Avanzamos con el segundo. Corresponde al ejercicio número 8 de la guía que les envié, donde dice: en un calorímetro de 300 gramos y un calor específico de 0,09, se tiene 200 gramos de alcohol a 10 grados Celsius. Se echa, ya tenemos eso en un recipiente, y se echa luego 100 gramos de mercurio a 80 grados Celsius.
con un calor específico de 0,033. Si la mezcla quedó en 11,4 grados Celsius, es decir, que esta sería como la temperatura final cuando se logra el equilibrio, me preguntan cuál es el calor específico del alcohol. Vamos a extraer los datos. Tenemos del calorímetro, podemos sacar la masa que son 300 gramos, el calor específico que es 0,09 y una temperatura inicial que obviamente, como dice acá, que tiene alcohol a 10 grados Celsius, significa que el calorímetro tiene que estar a esta temperatura para mantener entonces la postura inicial o la temperatura inicial. Es decir, que también entonces el calorímetro está a 10 grados Celsius. Los datos del alcohol sería, tenemos una masa de 200 gramos y está a una temperatura inicial de 10 grados Celsius. Tenemos entonces también los datos del mercurio, que van a ser una masa de 100 gramos y una temperatura inicial de 80 grados Celsius con un calor específico de 0,033. También podemos extraer del enunciado que tenemos una temperatura final, que sería la temperatura de equilibrio, que sería 11,4 grados Celsius, y nuestra incógnita, que sería el calor específico del alcohol. Perfecto. Avanzamos en desarrollo entonces. ¿Qué vamos a hacer primero? Obviamente, para que exista un equilibrio, como ya habíamos hablado de que ya nos dan la temperatura de equilibrio, debe ser la sumatoria de todos los calores de los cuerpos o sustancias que estén involucrados. Entonces tenemos la sumatoria del calorímetro más el calor del alcohol más el calor del mercurio, y esto tiene que ser igual a 0 para que indique que no hay transmisión entonces de energía, que está en equilibrio totalmente esta sustancia. Entonces debemos recordar que la cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Sustituyendo esto en cada una de los calores que habíamos mencionado, me va a quedar lo siguiente. El calor del calorímetro va a ser la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Entonces la masa del calorímetro era 300, el calor específico 0,9 por la variación de temperatura. Este 1,4 ¿de dónde va a salir? Temperatura final. ¿Cuál va a ser la temperatura final? 11,4 menos la temperatura inicial, que sería entonces 10. Entonces 11,4 menos 10 me da entonces este 1,4 que vemos acá. Lo hice de manera directa porque se supone que esto ya más o menos lo manejamos porque venimos trabajando desde hace rato con eso. Más el calor del alcohol, que sería la masa entonces del alcohol, que serían 200, por el calor específico, que es mi incógnita, por la variación de temperatura, igualmente temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final para todos la sustancia se mantiene igual, que sería 11,4 menos la inicial, que sería 10. Entonces me vuelve a dar acá 1,4 más el calor del mercurio, que va a ser la masa de mercurio, que son 10 gramos, por el calor específico del mercurio, que sería 0,033, por la variación de temperatura, que sería la temperatura final, que sería 11,4, menos la inicial, que sería 80. Entonces eso me va a quedar menos 68,6. Ya tengo entonces sustituido cada uno de los valores en la ecuación. Resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Entonces me da 300 por 0,9 por 1,4 me da 37,8. 200 por 1,4 me da 280 por el calor específico, que es nuestra incógnita. 100 por 0,033 por menos 68,6 me da menos 226,38. Despejo mi incógnita. Esto que está negativo lo vamos a pasar para el otro lado positivo, y este 37,8 que está positivo pasa para el otro lado de la igualdad negativo. Resolvemos esta resta de aquí arriba, y este 280 que está multiplicando va a pasar para el otro lado, entonces dividiendo. La resta me da 188,58
entre 280 que pasó a dividir, y si hacemos esta división nos va a quedar que el calor específico entonces para el alcohol es 0,600, otra vez, es 0,6735 calorías entre gramos por grado Celsius. De esta forma podemos entonces resolver el ejercicio número 8. Continuamos. Tenemos entonces un siguiente ejercicio que va a ser el ejercicio número 9 de la guía, donde indica: se tiene un trozo de hielo de 1 kilogramo a una temperatura de menos 40 grados Celsius. Y tengo dos incógnitas. A. ¿Cuánto calor se necesita para transformarlo a vapor de agua? Y B. ¿Cuánto calor se necesita para transformar a vapor de agua solo la mitad del hielo? Vamos con la con la pregunta número A. Primero vamos a sacar los datos. Tengo hielo, ¿sí? Y este hielo tiene una masa de 1 kilogramo. Si se recuerdan, acuérdate que los calores específicos están en gramos. Entonces este kilogramo lo trabajamos o lo convertimos a gramos y nos va a quedar que 1 kilogramo son 1000 gramos. Perfecto. Tenemos la temperatura inicial de ese hielo, que sería menos 40 grados Celsius. Y a su vez, en otros ejercicios hemos trabajado que el calor específico del hielo, y si no lo hemos trabajado, anótenlo por allí porque son ejercicios, son datos que normalmente no aparecen en el enunciado, pero se supone que se debe conocer tanto el hielo como el del agua. Entonces acá tenemos el calor específico del hielo, que sería 0,5 calorías entre gramos por grado Celsius. Perfecto. Necesitamos que llegue a vapor de hielo. Significa que debe cambiar de fase. Ya habíamos comentado que cuando un cuerpo necesita cambiar de fase, entonces tenemos que trabajar o calcular, además de la cantidad de calor necesaria para que suba la temperatura, tenemos que calcular el calor necesario para que cambie de estado o de fase. Entonces, necesito que este hielo pase a estado líquido, a agua. Entonces, les dije que tenemos que calcular calor latente. Repito, tenemos que calcular la cantidad de calor necesaria para que cambie de hielo a agua y el calor necesario para que suba su temperatura. Nosotros sabemos que este cambio se llama fusión de sólido a líquido. Y para ese estado de fusión existe un calor latente que ya está determinado para el agua o el del hielo al agua, para que exista ese cambio, que sería 80 calorías sobre gramos. Entonces, teniendo ya L, podemos pasar a calcular cuánto es la cantidad de calor que necesito para que pase de hielo a agua o para que exista el calor latente de fusión. Perfecto, para que exista el cambio de fase. También, como dato importante que debemos recordar, igual como se los mencioné con respecto al hielo, el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramos por grado Celsius. Entonces es un dato que también en los enunciados normalmente no aparece, pero es importante que usted lo recuerde. Calculamos entonces la cantidad de calor necesario para que cambie de fase. Sería el calor necesario va a ser igual a la masa por el calor latente, que en este caso sería calor latente de fusión, que estamos de sólido a líquido, y sustituimos los valores. La masa dijimos que era 1 kilogramo, que si los pasamos a gramos serían 1000, por el calor latente de fusión, que serían 80. También estos son datos que deben manejar. El calor latente de fusión del agua, es decir, de hielo a líquido. Y más adelante vamos a trabajar con el calor latente de ebullición. Entonces, si yo calculo esto, me va a quedar que el calor necesario para que este cambie de fase va a ser 80.000 calorías. ¿Qué significa? Que el punto de fusión del hielo para el agua está a una temperatura de 0 grados Celsius. Es decir, en ese punto es donde comienza a cambiar de fase. Perfecto, entonces es importante también manejar esa teoría.
Ya tengo el calor necesario para que cambie de fase. Ahora tengo que calcular el calor necesario para que suba de temperatura. ¿De qué temperatura? Desde la inicial, que es menos 40 grados Celsius, a la temperatura donde ella va a cambiar de fase, que sabemos entonces que en el agua es 0 grados Celsius, que es la temperatura de fusión. Entonces, ese calor lo vamos a calcular la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Sustituimos los valores. La masa, 1000. El calor específico, estamos trabajando del hielo porque todavía está en hielo por una temperatura menor a 0 y la voy a llevar a la temperatura de fusión. Entonces, para este caso trabajamos con el calor específico del hielo. Entonces sería 0,5 por la variación de temperatura, que sería la final, que es 0, que es la que necesitamos para que exista el cambio a líquido, menos la inicial, que sería menos 40. Resolviendo esto, entonces nos va a quedar menos por menos más, es decir, que este 40 me va a quedar positivo por 0,5 por 1000, me va a quedar entonces un valor de 20.000 calorías. Ya calculamos entonces en la primera fase cuánto es el calor necesario para que cambie de fase y cuánto es el calor necesario para que suba de temperatura. Pero estamos ahora en la fase de agua, significa que nos faltaría otra fase porque nos están pidiendo es vapor de agua, es decir que nos están pidiendo el calor latente de fusión o el cambio, perdón, de fusión no, de ebullición, nos están pidiendo el cambio o la fase de ebullición. Entonces, de agua la necesitamos a vapor y como dato importante que debemos manejar, el calor latente de ebullición es 540 calorías entre gramos. ¿Qué debo manejar también? ¿Cuál es la temperatura de ebullición para el agua? Que yo creo que eso lo mencionamos en clase, donde sabemos entonces que el agua empieza a cambiar de estado líquido a gaseoso cuando llega a una temperatura de 100 grados Celsius. Entonces, igualmente, como hay cambio de fase, debo calcular entonces tanto el calor necesario para que exista el cambio de fase como la cantidad de calor que necesito para que este suba de temperatura, que va a estar en este momento en 0 grados Celsius a 100 grados Celsius, que es donde, o es en la temperatura donde va a existir entonces la transformación de agua a vapor. Calculo la temperatura necesaria para que cambie de fase. Sería igualmente esta que tenemos acá, masa por el calor latente, que en este caso ahora sería calor latente de ebullición, que sería 1000 por 540. Esto nos va a dar un valor de 540.000 calorías. Ya tengo el calor latente no, el calor necesario para que cambie de fase. Y ahora voy a calcular el calor necesario para que este suba su temperatura, que va a ser con la misma ecuación que siempre hemos trabajado, sustituyendo la masa, el calor específico del agua, porque ya está en agua. Anteriormente utilizamos el del hielo porque estaba en hielo. Hago un paréntesis rapidito. El del hielo lo utilizo cuando esté por una temperatura menor a 0 grados Celsius, ¿sí? Si estamos en 0 grados Celsius no es necesario utilizar entonces la del hielo, sino que ya está en agua porque está en el punto donde existe el cambio de fase. Perfecto, cierro paréntesis, continúo. Calor específico del agua por la variación de temperatura, que sería la final, que sería la temperatura donde el agua tiene cambio de fase, que sería el de ebullición, menos la inicial, que es de donde partimos, que es cuando hubo el primer cambio de fase. Calculando esto, nos va a quedar que el calor necesario para que este suba su temperatura de 0 a 100 grados Celsius van a ser 100.000 calorías. Perfecto. Pero resulta que me están pidiendo cuánto es el calor que se necesita para transformar, es decir, cuánto va a ser el calor necesario, el calor total. Sería la suma de todos los calores que intervienen en este proceso o en este cambio. Es decir, Q1, que sería la primera fase, más los calores en la segunda fase, que sería Q2, y eso me va a dar como resultado entonces el calor total del sistema. Y vamos a trabajar entonces con los resultados finales, que va a ser Q1 más
los 2Q1, que sería el latente, el calor de fase, de cambio de fase y el calor necesario para subir la temperatura, más los 2Q2. Sumando esto, 80.000 más 20.000 más 540.000 más 100.000 nos va a dar entonces que el calor total en el sistema, para que exista el cambio de hielo a vapor, va a ser de 740.000 calorías. Con respecto a la segunda, ya tengo entonces la primera pregunta. Con respecto a la segunda me piden cuánto se necesita para transformar solo la mitad del hielo. Significa que todo el proceso queda exactamente igual. La única variación va a ser la de la masa, pero es más fácil deducir porque todos estos van a reducir a su mitad porque está reduciendo a la mitad también la masa. Entonces es lo mismo que usted el calor total lo divida entre 2 y así va a tener entonces el valor de el calor necesario para transformar de hielo, la mitad del hielo, a vapor, y entonces eso les va a dar a ustedes un valor de 370.000, que sería dividiendo esto entre 2. Entonces básicamente es eso. Mis niños, les estaré dejando entonces la guía de ejercicio. Espero que haya quedado claro, o por lo menos sean pocas las dudas que surjan de esto. Como siempre les tengo a la disposición. Si quieren comprobar algún tipo de resultados, me escriben y ahí lo vamos comparando. Y lo importante de esto, mis chicos, es que necesito que por favor, como medio de comprobación de que todos estemos trabajando, porque siempre son los mismos nombres que aparecen por allí en WhatsApp, que me manden por lo menos 2 o 3 ejercicios resueltos de esta guía, para más que todo, no tanto confirmar resultados, sino ver que estemos por lo menos en sintonía y trabajando por lo menos a un ritmo parecido. De nuevo reitero mi disposición para ayudarlos. Espero que tengan un grandioso día. Un besote y estamos en contacto. Cuídense.